Esta es la lección 16, ya después de Miqueas nos va quedando Nahum, Habacuc, mire poquito, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ya vamos a terminar en unos 3 años. ¿Cómo vamos ahí? Bueno, tiene el libro de Miqueas abierto, ¿verdad? Capítulo 6, ahí vamos ahí. Padre, gracias te damos por esta mañana, bendecimos a cada uno de los que ya estamos en este lugar, bendecimos a los que van a tomar esta lección por el internet, y bendecimos a aquellos hermanos también que por alguna circunstancia no pueden estar hoy. Clamamos para que tu Espíritu Santo, que siempre está con nosotros, nos ministre hoy, nos toque, hable, y podamos encontrar en esta palabra, Señor, una palabra para nosotros, una palabra especial para cada uno, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bien. Capítulo 6. Tenemos ahí en el capítulo 6 que hay una nueva denuncia contra el pueblo de Israel. Dios está haciendo una nueva denuncia de pecado contra Israel. Y podemos dividirlo, yo le puse ahí en 2 partes, usted corrija porque es en 3 partes. No, ¿verdad? Tengo que salirme de aquí. Bueno, en 3 partes. 3 partes. Primero, la primera acusación de Dios que da aquí en el capítulo 6, que va del versículo 1 al versículo 5. La segunda parte es la primera respuesta de Israel. Ante la acusación de Dios, Israel da una respuesta. Esto está en los versículos 6 al 8. Y luego termina la tercera parte con la segunda acusación de Dios del versículo 9. ¿Qué pasa? Solo la X. Del versículo 9 al versículo 16. Hay alguien que está opuesto a que se haga en esta clase. Bueno, ya voy entendiendo por qué que hay oposición. La segunda respuesta de Israel, que no está contenida en el capítulo 6, se encuentra al inicio del capítulo 7. Así que para que vean que primera acusación, primera respuesta, segunda acusación, segunda respuesta, está ya en el capítulo 7. El capítulo 6 comienza con la palabra, que es un verbo, dicen, en forma imperativa, o sea, de mandato, mandamiento, oír. Oír, no es si quieren oigan, es oír a la fuerza. ¿Verdad? Ponga atención, oiga. Y dice aquí, lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Los versículos del 1 al 5 están escritos en forma de una contienda, decía uno de los comentaristas, contienda judicial. Como he dicho, yo digo, ahora yo acuso, usted defiéndase. Oiga el argumento, oiga el alegato. Este es el alegato de Dios. Y Miqueas, casi podríamos decir que toma como el papel del abogado de Dios, o cómo sería ahí en un juicio, la persona que acusa de parte del Estado, es un fiscal, ¿verdad? Como el fiscal, ¿verdad? Miqueas está tomando el papel de fiscal y está diciendo ahí, oíd lo que dice Dios, oigan montes, fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, dice Dios, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Comienza con el verbo ir y está haciendo casi como una acusación ya bien formal, bien formal. Ahora te doy la oportunidad que te defienda. Y hace un contraste entre la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios y la respuesta de Israel, que se considera una respuesta ingrata, una respuesta ingrata. Dios hace muchas cosas buenas con Israel, pero Israel responde haciendo muchas cosas que desagradan a Dios.
en el argumento que da ahí Miqueas, apela a la conciencia del pueblo para que digan, que den una razón de por qué están contra Dios. Por eso dice ahí, ¿qué te hice yo, pueblo mío? ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he molestado, dice Dios? ¿Qué es lo que yo he hecho malo para que tú estés tomando esa actitud que tomas? Yo lo he hecho todo bueno para ti, te he cuidado, te he guardado, te he sostenido. ¿Qué es lo malo que yo hice para que tú ahora tomes esa actitud? Trae a memoria entonces los grandes favores que ha hecho en el pasado para Israel. Vamos a revisar algunos de ellos. La liberación de Egipto. Eso fue algo espectacular que Dios hizo con Israel. Luego dice que le da a Moisés como libertador y legislador. Y te hice subir de la tierra de Egipto, te redimí de la servidumbre y envié delante de ti a Moisés. A Moisés lo manda como el libertador y como el legislador. Recuerde que quien escribió la ley fue Moisés. Dios se la dicta, Moisés la escribe. Entonces Moisés, además de sacarlo de Egipto, fue el que se encargó de escribir la ley de Dios para el pueblo de Israel. También menciona ahí que manda delante de ellos a Aarón como el sumo sacerdote. No va a creer que Aarón es ese que está saliendo en la tele, ¿verdad? Nada que ver. Aarón fue el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote en el pueblo del Señor. Y se cree que María está nombrada ahí también, porque María, dice, tenía el papel de guiar y enseñar a la mujer. Si usted recuerda, cuando ellos pasan del Mar Rojo de un lado al otro lado, cuando llegan, quien empieza a levantar cántico es María. Y todos los demás siguen ahí danzando alrededor de María, cantando alabanzas de liberación a Dios, de gratitud al Señor. Entonces María tenía el papel, aparentemente, de guiar y enseñar a las mujeres. Entonces 3 hombres Dios manda con ellos. Moisés lo manda como libertador, como legislador, a Aarón, que toma el papel del sumo sacerdote, a María, que era la persona encargada de guiar y enseñar a la mujer. Y hace algo ahí que no sé si la vez pasada lo comentamos, porque esta es segunda vez que lo comenta aquí, y dice ahí, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam. Hablamos sobre la historia de Balac y Balaam. ¿Recuerdan esa historia? El rey de Moab, Balac, ve que Israel va acercándose, y como sabe lo que Dios hace a través de Israel, tiene miedo. Dice ahí en Números 22 al 24, los 3 capítulos. Y entonces por temor dice, no, yo voy a hacer algo. Yo sé que si yo me enfrento a este pueblo así, nomás, yo voy a perder. Entonces manda a llamar a un sacerdote llamado Balaam y le dice, te voy a pagar, te voy a dar mucho dinero si tú vas y maldices a Israel. Porque la maldición de un sacerdote era como palabra de Dios, ¿no? Entonces viene el sacerdote y le dice, mire, no, yo no puedo hacer lo que usted me dice, yo lo que voy a hacer es lo que Dios me diga que haga. Y si Dios me dice a mí que yo puedo maldecir a su pueblo, lo voy a maldecir. No, ve, no te preocupes, ve. El hombre va y Dios no lo deja. Al final termina dando una palabra de bendición para Israel. Va una segunda vez, ¿por qué no lo maldijiste? Dios no me dejó. Te voy a pagar más y ahora te voy a llevar a otro lugar que está alejado de los lugares tuyos donde Jehová está. Vente aquí y desde aquí maldice a Israel. Y él les vuelve a decir, no, yo no voy a hacer lo que Dios no diga que haga. No voy a decir lo que Dios no quiera que yo diga. Así que déjeme estar, voy a ir a orar y si lo que Dios me diga, eso voy a decir. Y Dios le vuelve a decir y da una palabra de bendición para Israel. Entonces el rey se enoja. Dice, pero ¿cómo es posible? Y lo manda una tercera vez. Ahora yo te voy a dar mucha más riqueza de la que puedes imaginarte, pero al final terminó siendo la misma historia. Dios no permitió que Balaam pudiera proferir una palabra de maldición sobre Israel. Entonces dice, aunque el mundo entero, aunque los enemigos se propongan maldecirte, yo no he dejado nunca que te maldigan. Eso quiere decir Dios. Entonces Dios no permite que nadie maldiga a su pueblo. La gente puede querer maldecirlo a usted, puede querer quizás maldecirme a mí, maldecir a los hijos de Dios, pero esas maldiciones no prosperan. Vea que dice Génesis 12:13.
la promesa que Dios le da a Abraham. Génesis 12, 3. 3. Génesis 12, 3. Yo daré mi bendición a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Maldeciré al que te maldiga. El mundo debe saber que si van a proferir una palabra de maldición contra un hijo de Dios, la promesa de Dios es que la maldición de Dios caerá sobre ellos. Porque Dios no permite que nadie dañe a sus hijos. Al igual que un padre, normal, ¿verdad? Ustedes cuando tengan sus hijos, ninguno de ustedes tiene hijos todavía, ¿verdad? No. Cuando tengan sus hijos, todavía están pensando. A las muchachas les dicen, ¿ya pensó? O sea, ya tuvo su hijo. Entonces, cuando tengan sus hijos, ustedes van a ver que no van a querer que nadie los ofenda, que nadie los lastime. Y Dios, el mismo sentimiento tiene eso a su pueblo. Entonces Dios dice, yo voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Porque mi propósito es que bendecir a todas las naciones de la tierra a través de ti y de tu simiente. Entonces, Dios nunca va a permitir que el diablo venga a maldecir a su pueblo. Entonces Él le dice, recuerden que yo nunca he dejado que nadie los maldiga. Y mi promesa es que yo los voy a bendecir, que yo los voy a cuidar. La respuesta de Israel que da ante esta acusación de Dios, ahora le toca a la defensa. Ahora viene el abogado defensor. Y entonces dice el pueblo de Israel, versículo 6, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. ¿Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Qué cosa más tremenda. Cuando ellos responden de esta manera, y si nosotros leemos ligeramente no vamos a encontrar el verdadero contenido, pero esta respuesta demuestra que Israel verdaderamente no estaba conociendo a Dios. Ellos no se habían interesado tanto por saber cuál era la forma correcta de adorar a Dios. Estaban tan contaminados con los egipcios y con los pueblos vecinos que ellos no se preocupaban ya por saber cuál era la verdadera adoración a Dios. De hecho, posiblemente que ya entre ellos, entre familia, ya no se contaban cómo era que al principio se adoraba a Dios, cómo era que se ofrecían los sacrificios, qué clase de sacrificios había. Estaban más preocupados por hacer las cosas que los demás hacían. Entonces el pueblo no le está respondiendo prácticamente a Dios, sino que está hablando al profeta. El pueblo como que no tiene valor de decirle, Dios, dime cómo. No, dime tú, profeta, ¿con qué yo voy a presentarme delante de Dios? Y entonces ellos hacen lo que normalmente hace mucha gente. Me presentaré con holocaustos, con becerros de un año. Creen que pueden comprar el favor de Dios como se puede hacer con alguna persona. Yo puedo comprar y muchas veces depende de cómo yo actúe hacia una persona, de cómo esa persona actúe hacia mí. Y yo puedo favorecer a otra persona porque esa persona me favorece a mí o me ha hecho muchos favores. De hecho dicen, no, este me debe favores, entonces voy a ir a pedirle uno yo. Y entonces la persona se siente como obligada a beneficiar a esa otra o a hacer lo que la otra le está pidiendo porque ya anteriormente le hicieron algo, o sea, lo compró. La verdad es que cuando usted quiera bendecir a alguien, no lo haga esperando que lo bendigan después. El fenómeno normal y común es, por ejemplo, en una fiesta. No es cierto que cuando lo invitan a una fiesta y usted después invita a esa otra persona y usted le lleva un buen regalo a esa otra persona, la otra persona cuando usted lo invita a su fiesta dice, ¿por qué me trajo un buen regalo? Yo no puedo llevarle un regalo menos valioso que el que él me trajo y tampoco puedo fallar. Nos sentimos como comprometidos y vamos tratando de, me das, te doy, me das, te doy. Esa es la forma, pero con Dios no es así. Con Dios no es así. Y ellos quizás sí estaban acostumbrados porque muchas de la forma de adoración de los pueblos paganos eran, te voy a matar a estos animales para que me hagas esto. Pero la adoración a Dios era porque lo amo. No era porque yo quiero recibir algo. Dios especificaba, si tú quieres ser limpio, trae este sacrificio. Y Dios lo especificaba, por el perdón de los pecados.
Pero de lo contrario, cuando yo estaba agradecido, yo iba y ofrecía un sacrificio, pero era en agradecimiento por lo que Dios había hecho. Pero no era para que Dios me siga bendiciendo. Y hay mucha gente que cree que porque doblan sus rodillas durante 7 días, que porque hacen 7 vigilias, Dios está obligado a bendecirlos. No, yo voy a hacer 12 vigilias, voy a hacer 20 ayunos, y para que Dios me responda. Dios no se va a dejar comprar, porque Dios no se compra con ningún favor. Dios no necesita nada de lo que yo pueda hacer. Lo único que Él está esperando es lo que dice aquí, mire. Oh hombre, versículo 8, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No se puede comprar el favor de Dios. Y cuando ellos están hablando de esta manera, están hablando de me presentaré como holocausto con becerros de 1 año, que eran los que estaban, quizás los que habían oído. Y luego dice, se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Como quien dice, voy a traer grandes cantidades de aceite al templo, voy a traer grandes cantidades de animales para que Dios esté contento conmigo. Dime, profeta, ¿cómo es que yo tengo que agradar a Dios? ¿Cuántos animales debo de traer? ¿Cuánta cantidad de aceite debo traer? ¿O acaso le debo de ofrecer a mi primogénito? El fruto de mi vientre se lo debo traer y entregárselo a Él para que esté contento conmigo. ¿Por qué hacen esa pregunta? La forma de los pueblos paganos en medio de los que ellos vivían, habían sacrificios humanos. Usted habrá visto en muchas películas, vamos a ofrecer este sacrificio humano para que llueva, vamos a ofrecer este sacrificio humano para que deje de erupcionar el volcán, vamos a ofrecer este sacrificio humano para calmar la ira de Dios, y sacrificaban a una persona. Pero Dios había establecido en su palabra, si bien es cierto, que los primogénitos tenían que ser consagrados a Dios. Los primogénitos tenían que ser consagrados a Dios. Pero consagrados a Dios no quiere decir que los iban a sacrificar, ¿verdad? Los iban a consagrar a Dios, y ese hombre tenía que ser santo y tenía que servir a Dios. Pero los sacrificios humanos estaban prohibidos. La ley mosaica no permitía los sacrificios humanos. Donde dice que los primogénitos tenían que ser ofrecidos a Dios, y que si alguien quería evitar que su primogénito fuera ofrecido a Dios, tenía que pagar, tenía que redimir, tenía que llevar otra cosa que sustituyera eso. Lo decía la ley en Éxodo capítulo 13. Pero los sacrificios humanos, ellos ya se les había olvidado, posiblemente, pienso yo, porque no estaban tan preocupados por la ley, que estaban prohibidos. Veamos Levítico 18, 21. Y después el 20 del 2 al 5. Levítico 18, 21. Dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No contamines el nombre de Dios. Yo no estoy pidiendo que puedas ofrecer niños. ¿Cómo vas a llevar a tus hijos a ofrecer? Si Moloch era un dios pagano, y a Moloch se le ofrecían muchos sacrificios humanos, especialmente niños. Entonces dice Dios, ¿cómo vas a ir a ofrecer sacrificios a Moloch? Tú entrégame a tus hijos, ofrécemelos a mí, pero no los mates. No creas que por hacer lo que los otros hacen vas a tener un mejor estilo de vida. Levítico 20 del 2 al 5. ¿Qué dice? Dirás a sí mismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera a uno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo pedirá. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiera dado de sus hijos a Moloch para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le contaré de entre su pueblo con todos los que se dejaron en pos de él, prostituyéndose como él. Tremendo, prostituyendo. Cuando nosotros hacemos lo que el mundo hace, lo que hacemos es prostituirnos.
quiere decir cambiamos las actitudes agradables a Dios por actitudes que no son agradables a Dios. Sin embargo, permanecemos en la iglesia. Esta gente no dejó de ser parte del pueblo de Israel, pero muchos ofrecían. Y fíjense qué cosa más tremenda. Dios dijo, no ofrecerás tus hijos a ningún Dios. Y si tú lo ofreces, entonces vas a ser cortado de entre el pueblo. Y si hay gente que se entera que tú lo haces y no te denuncia, en otras palabras, sino que te cubre, también ellos van a ser cortados. Entonces hechor y consentidor, me decían a mí cuando estaba pequeño. Hechor y consentidor tienen la misma responsabilidad y van a tener la misma pena. Así es que por eso que mejor hay que estar conscientes de lo que Dios quiere. O sea que ellos estaban preguntando cosas bien absurdas, ¿verdad? ¿Cómo no va a saber conocer la ley? Un israelita cuando se suponía por lo menos que por generaciones ellos venían hablando de la ley, ellos tenían la ley disponible, tenían sus lugares de reunión para leer la ley, para hablar sobre la ley, para ser enseñados, y sin embargo hoy estaban, ¿qué haremos? ¿Cómo vamos a agradar a Dios? Y como que nosotros dijéramos, bueno, ¿y cómo es que yo debo de agradar a Dios? Pues, ¿acaso voy a dejar de beber? ¿Acaso voy a dejar de prostituirme? ¿Acaso voy a dejar de decir malas palabras para que Dios se sienta agradado conmigo? Si son cosas que ya sabemos. Y por eso está el versículo 8 que algunos le llaman, fíjense, el dicho más grande del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento y en la Biblia entera hay una porción que se llama la regla de oro. ¿Sabe cuál es la regla de oro? Así que las cosas que tú quieres que los demás hagan contigo, hazlas con los demás. Como quieras que hagan contigo, hazlas con los demás. Es la regla de oro. Como yo quiera que me traten, yo debo de tratar a los demás. Entonces dicen que este es el dicho más grande del Antiguo Testamento. Pues vamos a decir, la regla de oro del Antiguo Testamento. El versículo 8, miren. Solamente lo que Dios pide de nosotros es hacer justicia, que seamos justos. ¿Será difícil entender qué es lo que Dios nos está pidiendo? Que seamos justos. Justo quiere decir que estemos a cuenta con Él, que podamos presentarnos delante de Él sin pecado y que no vayamos a aprovecharnos de los demás. Y amar misericordia. Así que no vamos a menospreciar a nadie, que no vamos a valorar a alguien por lo que tiene o por lo que hace, que lo vamos a amar por lo que es, por lo que Dios hace en él, y humillarte ante tu Dios. O sea, tener a Dios como el todo para nuestra vida. Entonces, ¿qué cosa más difícil de entender es hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Dios? Eso es lo que nosotros debemos hacer. Si nosotros decimos que no lo sabemos y que no lo entendemos, estamos mal. Y este pueblo estaba mal por eso, porque estaban preguntando lo que ya sabían, aduciendo quizás ignorancia. Pero hay algo que me gustó a mí cuando estudié una materia, no sé cómo se llamaba la materia, pero que tenía algo que ver con leyes. Decían, la ignorancia de la ley no te quita la responsabilidad. Yo puedo decir, es que yo no sabía que no podía aparcarme aquí, no me ponga la multa. Te la voy a poner, porque aquí es prohibido. Es que yo no sabía que matar a esta persona era un delito, ¿no? Lo vamos a llevar preso. El que yo desconozca la ley no me quita la responsabilidad ante haber quebrantado la ley. Entonces el pueblo estaba como, es que yo no sé cómo voy a agradar a Dios. Ridículo, realmente. Por eso el profeta dice, Él te ha declarado lo que debes hacer, lo que es bueno, y qué es lo que pide Dios de ti, tú ya lo sabes. Solamente que seas justo, que hagas justicia, que ames misericordia y que te humilles ante tu Dios. Ante tu Dios. Y el profeta entonces le dice, esto no es nuevo para ustedes. Esto es algo viejo, es algo que ha venido caminando con ustedes durante toda su vida. Y ustedes son culpables por hacerse ignorantes, por pretender que son ignorantes. Ustedes deben de saber. Del versículo 9 en adelante viene la segunda acusación de Dios. Aquí vuelve a hablar Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable.
¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás. Dice que ahí está hablando primero del pecado y después del castigo. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. Porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda la obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduviste para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Pecado y castigo se entremezclan aquí en estos versículos. Se describe prácticamente a un Israel fracasado, a un Israel que no quiere salir adelante. ¿Y qué es lo que provoca este fracaso de Israel? ¿Qué es lo que provoca que Israel esté en esta condición? Que le ha faltado temor de Dios. Por eso escuchamos que cualquier persona en la calle, aunque no sea cristiana evangélica, dice que estos no tienen temor de Dios. ¿Ves? Esta gente no tiene temor de Dios porque hacen barbaridades. Entonces muchas veces nosotros nos falta el temor de Dios. A este pueblo le faltaba el temor de Dios. Por eso no les molestaba ir a ofrecer sacrificios a Moloch, ir a ofrecer sacrificios a otros dioses, vivir de la manera que vivían los paganos. No les molestaba porque no tenían temor de Dios. Cuando usted y yo tenemos temor de Dios, no queremos hacer nada que desagrade a Dios. Ahí. El Proverbios 1:7 dice algo ahí en relación a esto. ¿Qué dice Proverbios 1:7? ¿Ya lo pueden? No tengan miedo. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pretendo ser sabio, pues debo tener temor de Dios. Debo tener temor de Dios. El capítulo 9, versículo 10 de Proverbios. 9:10 Proverbios. La sabiduría comienza con el respeto al Señor. Aprender acerca del santo es tener inteligencia. Cuando yo aprendo de Dios y cuando yo temo a Dios, estoy comenzando a ser inteligente. O sea, ustedes están siendo inteligentes. Están siendo inteligentes. Hay mucha gente que cree que Dios es para los ignorantes. Bueno, uno es ignorante mientras no aprende. Qué bueno que estamos aprendiendo y estamos en camino a ser sabios. Y a este pueblo le faltaba sabiduría. Decía otro profeta que leímos ahí: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque no se interesan en conocer a Dios, no se interesan en conocer qué es lo que Dios pide de ellos. Y el castigo es duro. Miren qué castigo. Dice ahí: daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. ¿Has escuchado eso en este tiempo? Sus ricos se colmaron de rapiña, o sea, agarraron lo que pudieron, se aprovecharon de los que tenían poquito y se lo robaron. Y sus moradores hablaron mentira. ¿Ha oído algo de eso? Alguien se aprovecha y le quita al pobre lo único que tiene. Y su lengua es engañosa en su boca. ¿Ha oído hablar gente mentirosa? Anoche escuchaba a un niño de 10 años que está publicando, que no sé si es preparado eso, en México, que habla contra los políticos de México. Un discurso, pero tremendo, el cipote. Y está hablando en contra de la corrupción. Entonces, ¿ha oído hablar de corrupción en nuestro país? Tal vez no, ¿verdad? Luego dice: comerás y no te saciarás, o sea, nunca vas a estar satisfecho. Tu abatimiento estará en medio de ti, o sea, pasarás abatido todo el tiempo. Recogerás, mas no salvarás, no te abundará. Lo que salvares y lo que guardares, dice, te lo voy a quitar, o sea, te lo van a robar. Sembrarás, mas no segarás. Trabajarás mucho, pero no verás el fruto. Pisarás aceitunas, pero no te ungirás con su aceite, dice. Tendrás mosto, pero no beberás el vino. El mosto era como dicen el vino más dulce, pero no era vino realmente. No era vino realmente. El vino ya tenía que estar un poco fermentado. Entonces el castigo era prácticamente vivir en lo que nosotros llamaríamos en lipidia, en escasez, inconformes, intranquilos.
haciendo pero no obteniendo nada de provecho de lo que hacemos. ¿Cuál era el motivo? Falta de temor a Dios. Falta de temor a Dios. Pues viene la respuesta de Israel, capítulo 7. Ay de mí, dice Israel, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Esa es la verdad. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. Y este versículo es bien famoso para los que quieren separarse de su esposa. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, dice. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. ¿Qué es lo que vemos ahí? ¿Qué es lo que se percibe en esa declaración de Israel? Pareciera como que está arrepentido. Pareciera como que Israel está entendiendo ahora. El capítulo 7 tiene dos partes, la respuesta de Israel y las bendiciones futuras que Dios dice, que Dios anuncia para Israel. Miqueas dice que él busca un justo y no lo encuentra. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, ya no hay nada, ya lo llevaron todo. Después de la vendimia había que dejar ahí cositas tiradas, pero detrás venía la gente recogiendo, los pobres, recogiendo y al final no quedaba nada. Entonces dice, yo ando buscando algo, pero ya no hay nada. Se lo llevaron todo, no hay justo, no hay justo. Casi como el comentario de Dios cuando dice, yo busco por la tierra, pero no encuentro ningún justo. Apenas uno no es, apenas uno está ahí, pero todos los demás son pecadores. Y en el versículo 3 al 7 recuerda la corrupción que llena a los israelitas, y esto es prácticamente el sentimiento del pueblo de Israel en cuanto a su actitud. ¿Y qué es lo que está viviendo ellos? Gente que no es, quien se siente bien estando a la par de un árbol que tiene mucha espina, o quien se siente bien en medio de la zarza. Yo creo que aquí no hay eso que llamaban aquí zarza, lo que crece en el desierto, pero casi son como esos chiviriscales que tienen mucha rama, pero que cuando usted pasa sobre ellos lo hieren, no son arbustos muy agradables. Aquí lo describe como arbustos llenos de espinas. No son agradables. Mucha gente los ocupaba nada más para encender fuego. Por ejemplo, Moisés se asusta cuando la zarza está ardiendo, no era raro que ardiera. Lo raro era que nunca se quemaba. Porque esos son árboles, son arbustos como secos, se secan fácilmente. Y nadie quiere estar a la par de ellos. Entonces, está recordando la corrupción ahí. En el versículo del 8 al 10, prácticamente, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque muera en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Y mi enemiga lo verá, y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo de las calles. Está prácticamente el pueblo diciendo, bueno, soy culpable, y sé que tengo que enfrentar el juicio de Dios. Pero también sé que Dios es justo, y al final me va a sacar a la luz. Y ahí viene ya, del versículo 11 en adelante, la profecía de bendición de Dios. Porque qué bueno es Dios, que aún en medio de la desobediencia, en medio de la dificultad, y aunque sabemos que vamos a tener que enfrentar las consecuencias, y no es que realmente Dios quiera, porque uno pudiera decir, es que Dios es un Padre que castiga,
Pero la verdad es que usted y yo sabemos que la consecuencia de hacer cosas incorrectas siempre es grave, siempre es contraria a nosotros. Yo no puedo pensar que voy a agarrar una piedra, me voy a acostar en el piso, voy a agarrar una piedra, la voy a lanzar hacia arriba y que esa piedra se va a quedar ahí en el espacio. Yo debo saber que lanzo la piedra y esa piedra me va a caer encima. Y cuando me caiga encima yo no puedo culpar a Dios. Dios, ¿por qué no la detuviste en el aire? Yo sé que la consecuencia de hacer esa acción incorrecta va a ir en contra mí. Yo sé que si yo voy caminando y hay un hoyo ahí, un tragante sin tapadera, yo sé que está ahí el tragante sin tapadera, pero insisto en poner el pie en el vacío, yo debo saber que me voy a ir adentro y me voy a golpear. No puedo pretender, ay Dios, ¿por qué no me sostuviste en tus manos? No enviaste tu sangre. Yo sé que las consecuencias de esa acción incorrecta van a caer sobre mí. Y así es. Yo sé que si yo agarro un dinero que no es mío, en algún momento me van a sorprender y voy a ir a parar a la cárcel. Ay Dios, ¿por qué no me guardaste? Yo no quería estar en la cárcel. Pues sí, no debía haber agarrado el dinero. Entonces toda acción que no es agradable a Dios tiene una consecuencia que va en contra de mí. Israel lo está reconociendo. Dicen ellos que reconocemos al fin, ¿verdad? Aunque yo me caí, dice, me voy a levantar. Aunque ahora esté en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré. O sea, la ira de Jehová viene siendo como que Dios me suelte y me deje caminar solo, ¿verdad? Porque pequé contra Él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, yo sé que Él me va a sacar a luz y entonces veré la justicia de Dios. O sea, mi vida va a cambiar. Israel deja notar que está arrepentido y como consecuencia de eso también viene la bendición sobre el pueblo, ¿no? Viene el día, dice el profeta, de parte de Dios, en que se edificarán tus muros. Ya no vas a ser oprobio de los pueblos vecinos. Aquel día se extenderán los límites. O sea, vas a dejar de ser un pueblito, vas a llegar a ser una nación. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte. O sea, te van a visitar, vas a ser tierra deseable. Y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. La tierra entera va a ser mala, pero tú serás tierra buena. Apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña. En campo fértil, busque pasto en Basán y Galaad como en el tiempo pasado. Yo le mostraré maravillas como el día que saliste de ti. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra. Temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de él. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él, Dios, volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste ante nuestros padres desde tiempos antiguos. Esta es una oración, ¿verdad? Del 14 al 20 es una oración de Miqueas, parte de una oración a favor del pueblo y parte de la 18 en adelante una oración de alabanza a Dios. ¿Quién? ¿Qué Dios como tú? Que no se regocija de lo mal, que no está recordando el pecado a cada rato. Y esa es una de las características de Dios. Difícil para el hombre, porque el hombre casi siempre está recordando lo malo que le hicieron. Yo todavía veo, y no estoy en los zapatos de ellos, pero veo que hay gente que se levanta y dice, queremos justicia contra aquellos que hace 25 años, que hace 30 años dañaron a nuestros familiares. Hay un resentimiento en el corazón de esa gente que no los deja ser libres, no los deja ser felices. Y están por casi 30 años buscando que se haga justicia. Y muchas de aquellas personas están todas enfermas, ya moribundas. Hágase justicia contra esas personas. Hay algo que... Y Dios no es así. Dios no es así.
Dios ve el pecado, ve las consecuencias que hay sobre mí, pero perdona si yo llego a arrepentir. Perdona. ¿Cuántas veces habrán pedido perdón? Sinceramente o hipócritamente, pero muchas veces han pedido perdón por todas esas cosas atroces que hicieron en algún tiempo. Sin embargo, la gente todavía tiene el resentimiento en su corazón y eso no los deja ser. Entonces, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios también justo. Y la justicia de Dios hace que yo debo pagar el precio de mi desobediencia. Así que quiere pagar el precio de su desobediencia, sea desobediente. Quiere recibir el precio de su fidelidad, sea fiel. Sea fiel. Las dos acciones tienen consecuencias. Unas van en contra, no me agrada, y las otras es lo que yo espero, recibir bendición. Esto es el libro de Miqueas, la profecía de Miqueas. Y yo siempre digo, todos los libros proféticos que hemos estudiado, que hemos visto, tienen un gran parecido con nuestra época, con nuestra sociedad. No hay mucha diferencia entre aquellos y nosotros. Las actitudes de aquellos y las actitudes nuestras. La diferencia es el tiempo nada más, pero las acciones son muy, muy parecidas. Entonces podemos entender por qué estamos como estamos. Falta temor de Dios. Falta temor de Dios. Dios, gracias por tu palabra, gracias por esta mañana, gracias por este libro, Señor, que hemos terminado hoy, Miqueas. Nos ha dejado una enseñanza grande, Dios. Tenemos que ser fieles, tenemos que ser, Señor Jesús, imagen tuya. Tenemos que buscar tu palabra, estudiar tu palabra, entenderla, para poder seguir tus caminos. No podemos aducir ignorancia, Señor Jesús, porque tú nos has dado esta palabra y la tenemos a disposición todo el tiempo. Tenemos que conocerla para poder amarte y poder ser fieles a ti. En el nombre de Jesús, ayúdanos que podamos caminar siendo luz, que podamos caminar siendo ejemplo y que el mundo entero pueda ver, Señor, en nosotros el reflejo de lo que tú eres. En el nombre bendito de Jesús, te bendecimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Próximo domingo, Nahum, 9 de la mañana, vamos a ver el profeta Nahum. Si puede leerlo en la semana, lea sobre Nahum. Voy a pedirle algo. Investiga algo sobre quién era Nahum, dónde nació, quién era su papá, quién era su mamá, cuáles eran sus costumbres. Investigue algo sobre Nahum y lo vamos a comentar el próximo domingo. Dios los bendiga, nos vemos a las 9 de la mañana el próximo domingo.